Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. A continuación voy a presentar un contenido muy importante para todas las personas que estudian o que están entrando a todo este ámbito de la administración, ya que tocaremos temas muy importantes al respecto a lo que es una empresa mercantil, tipo de empresas, contratos, etcétera, etcétera. Vamos a ir especificando un poquito más a detalle conforme vayamos yendo avanzando. Quédense que este video es de mucha utilidad, espero que les sirva. Bueno, entonces vamos a arrancar con el contenido en esta oportunidad y pues vamos a comentar cómo va a estar distribuido en el siguiente video, ¿verdad? ¿Qué temas vamos a abarcar? Entre ellos está pues el derecho corporativo y empresarial, empresa mercantil, contratos laborales y civiles, obligaciones y derechos del patrono y de los trabajadores, propiedad intelectual. Todos estos contenidos son de gran importancia para poder eh, tener nosotros como estudiantes de administración, pues un correcto uso de todas las normas y leyes que regulan, ¿verdad? Todos estos. Bueno, entonces iniciamos con lo que es derecho corporativo empresarial, pues logramos ver que tenemos un pequeño concepto en nuestra diapositiva y vamos a seguir, ¿verdad? Para no alargar mucho el video, vamos a iniciar diferencias del derecho corporativo y del empresarial. Una de las diferencias podría ser de que el derecho corporativo regula y estudia solo las grandes empresas, ¿verdad? Mientras que el empresarial hace lo propio, ¿verdad? Porque también va a regular, pero en todas las empresas, ¿verdad? Sea cual sea su tamaño. Entonces, aquí es donde entra lo que nos comentaba la diapositiva anterior, que cambió, ¿verdad? Con esto de los PAEMs y las micro y medianas empresas, pues todas ellas también tienen un derecho, ¿verdad? También podría decir que la diferencia no solo es el tamaño, ¿verdad? Sino que también la rama del derecho que cada una de ellas se va a involucrar. Entonces, por ejemplo, el derecho corporativo se caracteriza por abarcar mucho el derecho bursátil, ¿verdad? El cual sí es también lo abarca el derecho empresarial, pero es más propio del corporativo, ¿verdad? Entonces, esas podrían ser una de ellas. Derecho corporativo. Aparte del contenido que se brinda aquí, podríamos decir que el derecho corporativo es la rama que va a regular la actividad empresarial de las grandes empresas o corporaciones, ¿verdad? Como lo habíamos dicho. Siempre, obviamente, con un fin de establecer orden, teniendo como principio la obediencia de las normas, ¿verdad? En cambio, derecho mercantil, permítame un momento aquí. El derecho mercantil o empresarial, ¿verdad? Entonces, dice que es la rama del derecho que va a regular la actividad de las empresas, siendo su principal rama, como lo comenté al inicio, la empresarial, ¿verdad? Derecho mercantil y empresarial van de la mano. Obviamente, van de la mano con las normas jurídicas, todas las normas que regulan y determinan el juicio del empresario en todo su esplendor. Bueno, la actividad empresarial, vamos a determinar dos importantes actores, que en este caso es el empresario, ¿verdad? Un empresario se determina a toda aquella persona física que va a asumir responsabilidades como también obligaciones, en donde su principal objetivo es obtener ganancias, ¿verdad? Con las inversiones que realice, con toda una estructura jerárquica que él va a tener bajo su mando en una organización. La actividad empresarial también se conoce como por un régimen fiscal, ¿verdad? Porque aquí es donde tenemos que tener cuidado porque cuando ya entremos con un régimen fiscal, recordemos que ya tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? En este caso los que determina el gobierno de Guatemala, como el IVA, el ISR, etcétera, ¿verdad? Por toda persona física, como nos indica, que se dedique a una de las siguientes actividades que vamos a ver a continuación. Em, Rápidamente, pues hacemos nuestro diagrama que estas actividades son las comerciales e industriales, agrícolas, las ganaderas, las de pesca y las
silvícolas, ¿verdad? Ahorita pues vamos a ver un poquito más a detalle cada una de ellas. En este caso, las comerciales e industriales, pues podemos decir que son aquellas empresas cuyo fin van a tener relación en todo lo que se va a comentar en el código de comercio, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo tengo este código de comercio, decreto número 270 del Congreso de la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, vamos a estar guiándonos con este también en el transcurso de la diapositiva. Las industriales, por su parte, consisten en la extracción, conservación o transformación de materia prima, ¿verdad? Acabado de sus productos y la elaboración para todas sus, a los que vaya a satisfacer, en este caso, la clientela, ¿verdad? Vamos a continuar con la siguiente, en este caso las agrícolas, pues como vemos ahí, son a todas aquellas actividades que van a conllevar la siembra, el cultivo, la cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos. Que no haya sido objeto de transformación industrial, ¿verdad? Todo esto es sin la actividad industrial. La siguiente son las ganaderas. Son las empresas que consisten en la crianza y el engorde, ¿verdad? Del ganado, en este caso específicamente del ganado. Aves de corral también, o todo tipo de animales como cerdos, pollos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta es la rama de la ganadería, ¿verdad? Siempre, por favor, recordando de que todos los productos que ellos vayan a tener no hayan sido objeto de transformación industrial, porque no dejan de ser ganadería. La siguiente, pues es la pesca. Esta incluye la cría, el cultivo y el fomento, como el cuidado de la reproducción de toda clase de especies marítimas, ¿verdad? Y de agua dulce, incluida en la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de sus productos. Todos recalcamos que no haya sido objeto de transformación industrial, ¿verdad? Y pues como última parte de estas, tenemos a las silvícolas, ¿verdad? Y son todas estas empresas que como su actividad principal es el cultivo de los bosques y todos los montes, ¿verdad? Así como la cría, la conservación, la restauración, el fomento y el aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera enajenación de sus productos. Todo que no haya sido objeto a transformación industrial, ¿verdad? Vamos a pasar a esta otra parte, ¿verdad? Donde nos dice que cuáles son las principales disciplinas, ¿verdad? Que conforman el derecho corporativo empresarial. En este caso, vamos a mencionar a las tres que tenemos acá. En este caso, la mercantil, la civil y la procesal. Recordémonos de que cada una de estas ramas, ¿verdad? Puede tener su independiente, ¿verdad? Puede estar independiente, puede él ser algo independiente, pero todos estos tienen que ver mucho en el proceso de una empresa, ¿verdad? En la mercantil, pues como ustedes pueden leer ahí, es en cuanto a su relación del derecho mercantil y empresarial y corporativo, ¿verdad? Requiere forzosamente un sistema de leyes que regulen las bases de la existencia de la empresa. Necesitamos a la mercantil. La civil, pues tanto el derecho empresarial como el corporativo, pues tienen que guardar una relación intrínseca con el civil, ¿verdad? Debido a que este estudia la personalidad jurídica entre la moral y la base de las obligaciones contractuales que posteriormente van a ser retomadas en el derecho mercantil. Y sin dejar atrás el procesal, nos sirve para la transmisión de diversos asuntos sobre la materia que nos vinculen, ¿verdad? Es muy útil conocer los principios, reglas y procedimientos necesarios para dar resoluciones emitidas a los tribunales judiciales de carácter constitucional o legal. También tenemos lo que es la laboral, ¿verdad? El derecho laboral tiene como elemento estudiar a todos los sujetos del derecho corporativo y empresarial en su aspecto colectivo, ¿verdad? Con el fin de poder mejorar sus condiciones e intereses. Vamos a mencionar al fiscal. Tenemos relación con el fiscal al momento de que el empresario
para obtener autorización del Estado, ¿verdad? Para poner en funcionamiento su empresa, corporación, negocio, lo que sea, ¿verdad? Y obviamente los pagos que implican ¿verdad? Y el contable también nos vamos a hacer mención que conlleva el registro de sus ganancias y pérdidas, ¿verdad? Que como todo empresario pues necesita saber ello para tener un correcto registro de sus datos. Vamos a pasar a esta siguiente, ¿verdad? A los actos y sujetos del comercio. En este caso van a entrar dos personas importantes, ¿verdad? Para que todo lo que se trata de comercio tenga su funcionalidad adecuada, ¿verdad? Tanto como el sujeto del comercio, obviamente como el comerciante, ¿verdad? El sujeto, pues, es aquel que realiza un acto de manera habitual u ocasional, pero se le denomina comerciante a que la actividad comercial funciona como medio de subsistencia, ¿verdad? El comerciante, obviamente, por su parte, la persona cuya actividad se encuentra regulada bajo las leyes mercantiles y puede invertir en el comercio como productor, distribuidor, intermediario de su mercancía y de servicios. Esto pues ya viene avalado, viene con la mano con lo que viene siendo lo que les mencionaba hace un rato del Código de Comercio, ¿verdad? Nuevamente muestro el Código de Comercio y hacemos alusión a ciertos artículos que son de suma importancia para todo este contenido, ¿verdad? Como es el artículo 2. Solo se los voy a dejar aquí para que ustedes puedan investigar un poquito más a profundidad cada uno y leer cada uno de los artículos, ¿verdad? Pero en este caso, el artículo 2 es muy importante porque dice, son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro. Cualesquiera actividad que se refiere a lo siguiente, ¿verdad? Y hay 4 incisos muy establecidos en este caso. En el artículo 6 del mismo código, pues nos dice quiénes tienen la capacidad de ejercer para el comercio, ¿verdad? Todas personas individuales o jurídicas que conformen al Código Civil son hábiles para contratar y obligarse. En este caso, como le digo, muy importante, artículo 2. Vamos a hacer mención también en el artículo 7 porque hay personas que pueden ser incapaces o interdictos, ¿verdad? Que en este caso no se les puede dar la autorización para ser comerciantes, ¿verdad? Cuando un incapaz adquiera por herencia o donación de una empresa mercantil o cuando se declare en interdicción a un comerciante individual. El juez decidirá conforme de un experto si la negociación ha de continuar o liquidarse y de qué forma, a no ser de ser que el causante hubiese dispuesto algo sobre ello, en cuyo caso respetará la voluntad en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del juez. Entonces, clarísimo, ¿verdad? De que aquí pues vamos a tener ciertas limitancias para quienes no pueden ejercer en el comercio, ¿verdad? El artículo 8, pues antes de pasar en este artículo 8 de extranjeros, pues recordemos que también alguien que no puede o que se le puede impedir esto de ejercer el comercio, pues también son las personas que están en quiebra, algunas personas que están sentenciadas, sindicatos y visitantes temporales, en este caso viene a lo que viene aquí a continuación, ¿verdad? Que son las personas extranjeras, ¿verdad? El artículo 8 hace referencia a los extranjeros, ¿verdad? Que no sean, en este caso, guatemaltecos. Obviamente un extranjero tiene que seguir cierto procedimiento en específico, como su nacionalidad y estadía en Guatemala por cierto tiempo, etcétera. Todo eso lo regula también las leyes de Guatemala, ¿verdad? Bueno, el artículo 9. Esto es muy importante porque dice quiénes no son comerciantes, ¿verdad? Las personas que ejercen como profesión liberal. Ojo a lo siguiente, las que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos para su propia empresa, ¿verdad? Entonces, y obviamente número 3, los artesanos que solo se dediquen o que trabajen por encargos o que no tengan almacén alguno, ¿verdad? O tienda para poder distribuir sus productos. Estos son específicos, todo esto lo regula el Código de Comercio, ¿verdad? Bueno, entonces esta primera parte
hacemos mención de todo lo que ya platicamos como la base, los cimientos para que una empresa pues pueda empezar a tener su funcionalidad, ¿verdad? Y distinguir en qué área va a estar, en este caso si va a ser comercial, si va a ser corporativo, industrial, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Empresas mercantiles, ¿verdad? Como dije al inicio, todo esto lleva una secuencia. Todo esto va a tener una secuencia que es clave para poder llegar a una conclusión y conocimientos con bases sólidas para poder implementar a una empresa aquí en Guatemala. Entonces, entramos a la parte de la empresa mercantil, ¿verdad? Aquí hacemos mención muy claro al título número 3 de las empresas mercantiles y sus elementos en el capítulo 1. Esta parte es muy importante, ¿verdad? Porque aquí explica muy claro literalmente lo que es una empresa mercantil, ¿verdad? Entonces, como un concepto, pues, adjunto, podemos decir, ¿verdad? Que la empresa mercantil es aquella que está constituida con un conjunto coordinado de trabajo, de elementos materiales y de valor incorporáneos con el objetivo de ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios, ¿verdad? Como le digo, aquí puedo resumir en esas pocas palabras todo lo que dice en este título y este apartado específico del Código de Comercio, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, pues vamos a hacer referencia a los elementos. Antes de tocar eso, pues recordemos que la empresa mercantil no pierde su carácter por la valoración de sus elementos, ¿verdad? Ni falta del establecimiento o de asiento permanente, ¿verdad? Porque la empresa mercantil es un bien mueble. La transmisión y el gravamen de sus elementos inmuebles se rigen por las normas del derecho común, ¿verdad? Entonces, la empresa puede tener sus propios locales, o sea, que puede ser dueña de sus bienes inmuebles, en cuyo caso decimos de que tienen elementos inmuebles, no obstante a ello, la empresa continúa siendo de por sí un bien mueble, ¿verdad? Entonces, por favor, eso que quede claro, em, para no estar confundiendo la terminología, ¿verdad? Aparte de eso, pues hacemos elementos, hoy sí nos centramos a la referencia de los elementos que conforman la empresa mercantil, ¿verdad? El o los establecimientos, como les decíamos, de la misma, la clientela, la fama mercantil, el nombre comercial y los demás signos constitutivos de la empresa, los contratos de arrendamiento. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque eh, una empresa tiene, conlleva de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en este caso, a veces cuando uno adquiere una empresa, pues tiene derecho, en este caso, a la clientela, al nombre comercial, a los signos distintivos, a diferentes ámbitos, a diferentes elementos que conforman esta empresa mercantil, ¿verdad? Y los cuales, como le digo, los estamos comentando en esta diapositiva, según artículo 657, ¿verdad? Todo esto hace referencia al artículo 657. Entonces, estas son las cuatro primeras, ¿verdad? Las que le siguen, el código 657, son el que también incluye el mobiliario y la maquinaria, los contratos de trabajo y las mercaderías, los créditos y los demás bienes y valores similares, como les vuelvo a repetir. En este caso incluye siete elementos básicos para que cuando uno adquiere una empresa, pues tiene que estar consciente de que qué es lo que está comprando, ¿verdad? En este caso estamos viéndolo desde otro punto de vista. Es importante tener muy en cuenta eso y pues más adelante ya ahorita viene también que adquieren incluso deudas y todo esto, ¿verdad? Pero estas son las principales que abarcan todo lo que leo. Em, la siguiente, pues, es la clasificación. Antes de ello, pues, recordemos em, que la empresa es una unidad económica básica, ¿verdad? Encargada de satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de recursos materiales y humanos, que éstas se encargan, por lo tanto, de la organización
de los factores de producción, capital y de trabajo, ¿verdad? Todo esto, lo que le estoy comentando, es como un pequeño resumen, ¿verdad? La empresa, recuerde que es un organismo social, ¿verdad? Integrado por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención de utilidades o bienes, ¿verdad? De la prestación de servicio a la comunidad o a la sociedad, ¿verdad? Coordinados por un administrador o un encargado, que ese es el que toma las decisiones para forma oportuna para la consecución de esos elementos para los que están siendo creados, ¿verdad? Entonces, una correcta distribución, una correcta producción, etcétera, etcétera, ¿verdad? En esto pues viene, como le digo, la clasificación. Existen numerosas diferencias, diferencia entre empresas, de una empresa y otra. Sin embargo, según el aspecto en que nos fijemos, podemos clasificarlas de la siguiente manera, ¿verdad? La primera es el sector primario, ¿verdad? Como lo vemos aquí a continuación, que decimos de que son todas aquellas que se crean para obtener recursos de la naturaleza, los agrícolas, las ganaderas, las pesqueras, las mineras, etcétera, ¿verdad? Estos son del sector primario. También, por ende, vienen las del sector secundario, que estas, pues, ya es una actividad más de producción, ¿verdad? Y transformar físicamente los bienes en otros más útiles, ¿verdad? Entonces, esto es ya la transformación de la materia prima, em, todo esto, ¿verdad? La producción, entonces esto ya es más industrial, obviamente o de tipo mercantil, ¿verdad? Como lo platicamos hace un momento. Y pues se puede dividir en un tercer sector, que es el terciario, que esto es de servicios, ¿verdad? Entonces, con actividades de diversas naturalezas, cualquier tipo de actividad, sea como comercial, transporte, turismo o asesorías. Este podría entrar lo de servicios profesionales, ¿verdad? Porque son servicios que uno está brindando hacia la sociedad, ¿verdad? Bueno, entonces, según la forma jurídica, es decir, atendiendo a la titularidad de las empresas y la responsabilidad legal de los propietarios, podemos distinguir, ¿qué cosa? Por las características de las empresas. Una de las características de las empresas que podemos ir clasificándolas también, em, esto pues, según la forma jurídica, la titularidad que tenga la empresa, la responsabilidad legal de sus propietarios, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, podemos decirle que hay dos, ¿verdad? Las empresas individuales, si solo pertenecen a una persona, ¿verdad? em, o responde frente a terceros con todos sus bienes, tiene una responsabilidad limitada, ¿verdad? O también pues establece un negocio, a veces suelen ser más como empresas de carácter familiar, ¿verdad? Las empresas familiares pueden instituirse en esta categoría de individuales. Y obviamente las empresas em, de sociedades, ¿va? O societarias. Creo que este inciso podemos hacer otro video mucho más largo, ¿verdad? Porque vamos a encontrar varias ramas, ¿verdad? De esta parte, en las cuales pues entra la clasificación que es sociedad anónima, sociedad colectiva, la sociedad comandita, sociedad de responsabilidad limitada y las sociedades sociales o de economía social, ¿verdad? Que son las cooperativas. Entonces, aquí pues podemos hacer una pequeña pausa para dedicarle 1 o 2 minutos y hablar un poquito de todas estas sociedades. Bueno, como les decía, ¿verdad? Nos íbamos a tomar un minutillo ahí de la presentación para hablar un poquito respecto a lo que son este tipo de sociedades, ¿verdad? Sociedad colectiva. Habíamos comentado sobre la sociedad colectiva. Este tipo de sociedades pues se necesita mínimo al menos 2 socios, ¿verdad? Para poder iniciarla. Es necesario contar con capital humano mínimo para poder formarla, ¿verdad? Los aportes de los socios pueden ser dinero, crédito o efectos diferentes, ¿verdad? La responsabilidad de los socios es subsidiaria, ¿verdad? O solidaria limitada, ¿verdad?
Es decir, que los socios, en el caso de alguna deuda o quiebra, deben responder con sus propios bienes, ¿verdad? Entonces, esa es una. Las sociedades de responsabilidades limitadas. Se recomienda si la intención es formar una sociedad con otros socios que también tomarán decisiones, serán responsables de los aportes de capital, tanto en bienes como en forma económica, ¿verdad? O monetaria. Generalmente este tipo de sociedades requieren un aporte mínimo para poder conformarlas. En este tipo de sociedades es común entre las pequeñas empresas, ¿verdad? Responsabilidad limitada. Estas pues tienen algunas ventajas. La responsabilidad frente a los acreedores es limitada al monto del capital social, ¿verdad? Entonces, en cuanto a trámites, también es mucho más sencilla, su gestión es más simplificada si los comparamos con una sociedad anónima, que vamos a ver a continuación. Los costos de constitución son accesibles, también tienen un capital mínimo que se exige relativamente, no es una cantidad muy alta, ¿verdad? La siguiente, sociedad anónima. Creo que esta es muy conocida, es muy conocida en el ámbito aquí en Guatemala. Las sociedades anónimas están conformadas por varios socios, ¿verdad? Con un capital, con un capital mínimo de 12,000 quetzales. Déjenme rectificar, por favor. Bueno, entonces, ya llegando a una conclusión en esto, pues son 12,000 quetzales que uno tiene que cancelar, ¿verdad? 15,000 quetzales, ¿verdad? Para que en el pago al banco para que se habiliten las hojas de registro mercantil, ¿verdad? Entonces también, pues, el capital social de sociedades anónimas es de 5,000 quetzales como mínimo, ¿verdad? Bueno, entonces, ventajas hay en esta sociedad porque ya muchas las tienen. Entonces, obviamente, la responsabilidad, una de ellas es la responsabilidad de los socios, que está limitada, ¿verdad? Esta frente a los acreedores, según el capital social, ¿verdad? Y el aporte de cada una de las empresas. Existe también libertad para la transmisión, perdón, de las acciones, venta y compra. La acción de inversionistas es más sencilla y puede ser unipersonal, ¿verdad? Entonces pueden ser varias personas dueñas de un mismo, pero registrados bajo un nombre de una empresa, ¿verdad? Em, la sociedad limitada. Esta es una sociedad con un número de socios reducido desde una sola persona hasta un máximo de cinco, ¿verdad? Tiene por lo general un capital de incisión mínimo y un máximo, ¿verdad? Son perfectas para quienes quieren crear un PYME o una microempresa, considerando siempre, por supuesto, que hay ventajas y hay responsabilidades que recaen sobre el administrador, ¿verdad? De estos. Em, Como le digo, una de sus ventajas es pues, su sistema contable es más cortos, por lo que son reducidas. Pueden crear de manera rápida y sencilla a través de internet o algo de una forma personal. Ahorita pues puede estar de moda esto. Una de las ventajas es la característica de la forma jurídica, ¿verdad? Y una de las puede ser también comandita simple, que son aquellas con un mínimo de dos socios. La responsabilidad de los socios es limitada. Cada uno de esos socios comanditados es responsable por las obligaciones sociales o por el monto de su aporte, ¿verdad? Entonces, la, creo que estaba la de sociedades de capital o cooperativa, era, perdón, cooperativa. Entonces, este tipo de sociedades es especial porque necesita como mínimo de tres socios, ¿verdad? Tres socios, un capital mínimo que es fijado por los mismos estatutos, ¿verdad? Que se conforman por personas que asocian de manera libre y por su propia voluntad. Para realizar actividades empresariales con finalidad de satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales. Maneja una estructura y funcionamiento de manera democrático, ¿verdad? Esto se maneja más con de la democracia, ese tipo de sociedades, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con nuestra diapositiva para poder ir avanzando en los temas
mencionados anteriormente. Bueno, continuando con nuestra diapositiva y parte de la presentación, vamos a mencionar qué es por su dimensión. En esta parte no hay unanimidad, ¿verdad?, entre la sociedad para establecer qué es una empresa grande y qué es una empresa pequeña, ¿verdad? Por supuesto que existen criterios únicos para medir el tamaño de una empresa. Los principales indicadores son el volumen de venta, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí, pues en la diapositiva tenemos una forma a criterio delimitada para delimitar una empresa, ¿verdad? En este caso, pues vemos que existe la microempresa, que si posee menos de 10 trabajadores, pequeña empresa si tiene menos de 50 trabajadores, mediana empresa si tiene un número de entre 5 a 250 trabajadores y obviamente las grandes empresas, ¿verdad? Si poseen más de 250 trabajadores, según su ámbito de actuación, ¿verdad? Todo esto siempre se va a ver, depende de la actuación que tenga cada uno de ellos, en función al aspecto geográfico en que las empresas pueden realizar su actividad. También se puede distinguir las empresas por las locales, las regionales, las nacionales y las multinacionales, ¿verdad? Como lo estoy mostrando en esta diapositiva, ¿verdad? Depende de su ámbito. Em, a ello, pues viene la parte de la titularidad del capital también. Puede ser una empresa privada, si es que el capital está en manos particulares, empresas públicas, si el capital y el control está en manos del Estado, o empresas mixtas, ¿verdad? Si la propiedad es compartida. Antes de avanzar a este espacio número 3, pues recapitulemos, ¿verdad? Sigue con las características, ¿verdad? Las características de las empresas pueden dividirse en factores diferentes, ¿verdad? En este caso podemos definirlos como en factores activos, empleados, propietarios, sindicatos, bancos, etcétera. Personas físicas también o jurídicas, entre entidades mercantiles y cooperativas o fundaciones. Constituye una empresa también realizar otras cosas, ¿verdad? Como aportación de capital, sea puramente dinero o sea de tipo intelectual, patentes, marcas, etcétera, ¿verdad? Con lo cual se va a hablar un poco más adelante. Estas personas se convierten en accionistas de la empresa, ¿verdad? Porque están participando directamente en la funcionalidad y en el correcto desempeño de dicha empresa, ¿verdad? Entonces, por eso le digo de que puede aportar diferentes cosas a la empresa. Em, Podemos mencionar algunas participantes de una empresa en el desarrollo, que pueden ser los administradores, los clientes, obviamente, colaboradores y partners, fuentes financieras, socios, accionistas, suministradores, proveedores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas estas son parte de un gran tema que son las empresas, ¿verdad? Los factores positivos, pues está la materia prima, la tecnología, el conocimiento, em, contratos financieros y podemos seguir mencionando aquí, ¿verdad? Pero, como les decía al inicio, es un tema muy extenso que queremos, en este caso, mi objetivo es de que cada uno de ustedes, pues, capte la idea de lo que es una empresa, ¿verdad? Y poder diferenciar cada uno de los aspectos. Todo lo que hemos venido hablando es conforme a la formación de una empresa, ¿verdad? Las características, en qué denominación va a estar uno, etcétera, etcétera. Cuando uno, en este caso, ya tiene una empresa establecida de carácter funcional, pues hay cosas que tenemos que tener muy, muy presentes al momento de tener, y lo mencionaba hace un momentito, ¿verdad? Porque estamos conformados con bastantes personas, trabajadores, empleados, clientes, todos, ¿verdad? Todos nuestros diseñadores, etcétera, ¿verdad? Entonces, viene aquí esta otra parte, ¿verdad? Que son los contratos laborales y contratos civiles, ¿verdad? Contratos laborales y contratos civiles, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de entrar en una manera también en esta parte
muy al grano, ¿verdad? Para no ir dándole vueltas muchas cosas a estas por el tiempo, ¿verdad? Que se nos está yendo este video y no queremos que se alargue mucho. Bueno, entonces, para distinguir a estas dos personas, pues siempre van a haber normas jurídicas, principios doctrinarios que regulen la relación individual y colectiva entre una persona bueno, y un trabajador y el patrón, ¿verdad? En la organización, los funcionamientos de las instituciones laborales, ¿verdad? Entonces vamos a entrar con todo en esto. Como les decía, ¿verdad? Hay dos actores principales que existen, tanto el patrono como el trabajador. Cada uno de ellos pues va a tener em, sus responsabilidades, ¿verdad? Tanto responsabilidades como derechos. Esto pues continuando entonces, retomando, perdón dicho, entonces decimos, existen los dos actores principales, ¿verdad? Que en este caso es el patrón y el trabajador. El patrón es toda esta persona individual o jurídica que utiliza los servicios de una o más personas o empleados, trabajadores, en virtud de un contrato de trabajo o relación de trabajo, ¿verdad? Entonces, este va a tener a su cargo, como que decirlo a mucha gente, ¿verdad? Por decirlo así. El trabajador, pues creo que todos tenemos una idea que es un trabajador, decimos que es la persona física que presta a otra, esto ya sea físico o moral, un trabajo personal subsidiario en virtud de un contrato o relación de trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a ir distinguiendo estos dos ámbitos, ¿verdad? Como decimos, los contratos se dividen en tanto contratos laborales como contratos civiles o una relación de trabajo, ¿verdad? Muchas veces tenemos una confusión en esa parte, porque en este caso, bueno, vamos a hablar de los contratos laborales. Decimos que es un documento que establece un vínculo económico jurídico, ¿verdad? Porque hay una firma, hay, eh, hay estatutos que tenemos que cumplir y normas que tenemos que llevar para que no haya ningún problema, ¿verdad? Entonces es ese vínculo que se forma jurídico-económico perteneciente al derecho laboral, todo esto pertenece al derecho laboral, obviamente se basa con el Código de Trabajo y específicamente en los artículos del 18 al 37, ¿verdad? Para que usted pueda ir un poquito más a profundidad a esos códigos. En resumen, entonces, nuevamente, los contratos laborales, pues, son todas esas que me permiten a mí, como eh, tener un contrato laboral, pues dependo de contratar, que me contraten terceras personas, debo de cumplir con una labor o producción o servicio específico. eh, no se estipula una duración en ocasiones, ¿verdad? De cuánto tiene que durar mi contrato, ¿verdad? Pago por horarios, no me pagan por alguna actividad específica, sino que es por horario. Pues también tenemos, no se cumple una subordinación o un horario establecido, ¿verdad? Sino que tiene que cumplir el horario. Como les vuelvo a repetir, todo esto con base al código de trabajo. Bueno, entonces veamos la otra parte, que es contratos civiles o relación de trabajo, ahora como lo mencionábamos. En este caso dice que es la acción específica de la prestación de servicios o ejecución de un trabajo. En este caso, yo puedo ir, por ejemplo, a que me contraten albañiles, ¿verdad? Entonces simplemente me presento, yo digo, mire, ya quiero venir a trabajar el día de hoy y empiezo, ¿verdad? Se arma una relación de trabajo. Entonces esa es una parte importante, ¿verdad? Porque ahí es donde empieza, ¿verdad? Simplemente la relación de trabajo es de que yo me llegue y, y me presento con un patrono a ponerme a las órdenes, ¿verdad? Pues también nos dice que los contratos son de contratos de servicios profesionales, pertenecen al derecho civil. Todo esto pertenece al derecho civil con base al Código Civil. Específicamente en los artículos 27
al 2036 de dicho código. En resumen, contratos civiles, entonces, eh, la responsabilidad total tenemos cada quien, en este caso cada profesional es responsable de cada uno de los actos que él conlleve. No es autónomo, es autónomo independiente. Entonces, yo puedo llegar y prestar mis servicios a varias empresas, ¿verdad? Existe subordinación con base de qué cosa? Instrucciones del contratador, suministro del contratador, ejecución de labores específicas, ¿verdad? La remuneración de salarios y del pago de prestaciones pues, es indirecto. En este caso, la persona puede em, establecer, ¿verdad? Su salario. Bueno, podemos seguir hablando de estos dos tipos de contratos, ¿verdad? Em, Antes de pasar a otro, pues queremos dejar claro que, como les decía, ¿verdad? Simplemente basta que con alguien llegue a ofrecer sus servicios, y uno como profesional llegue a ofrecer sus servicios, y yo ya estoy cumpliendo con una relación de trabajo, ¿verdad? Eso se puede cumplir con contratos civiles. Entonces, em, todos los servicios profesionales pues tienen que ir en base a algo. No todos podemos disponer de ir ofreciendo otros servicios. En este caso vamos a ir a la parte siguiente donde vamos a trabajar más a fondo esto, ¿verdad? Entonces decimos que de las definiciones anteriormente em, platicadas, ¿verdad? Porque estamos platicando acá, em, podemos determinar que el patrono es toda aquella persona que utiliza los servicios de una o más trabajadores, ¿verdad? Como les decía, en virtud de una relación que se genera entre el patrón y el trabajador. Ambas partes tienen derechos y obligaciones. Y aquí entra una parte muy importante porque es la parte de qué es un profesional, ¿verdad? Un profesional pues no puede ser cualquier persona, se los comentaba, sino de que tiene que ser una persona graduada e inscrita en un colegio de profesionales, ¿verdad? En este caso pues aquí en Guatemala existe el colegio de abogados, el colegio de ingenieros, el colegio de médicos, porque cuando yo, en este caso mi persona, termine la universidad, pues es mi obligación ir a dicho código e inscribirme, ¿verdad? Para que yo ya cuente como un profesional. Yo no me puedo retribuir un título sin poder haber estado inscrito en uno de estos colegios. Estas son las reglas y leyes de acá de Guatemala, ¿verdad? Entonces, todo eso está establecido en el Código Civil, ¿verdad? Entonces, por eso les digo de que la palabra profesional es muy importante, ¿verdad? Porque estamos en el ámbito de ofrecer un servicio profesional, ¿verdad? Como profesionales que somos, ¿verdad? Entonces, estamos, como le digo, la rama de todo esto de los contratos es inmensa, ¿verdad? Porque hay contratos de todo tipo, pero en este caso lo estamos enfocando a lo de las empresas, ¿verdad? Toda la relación de que hemos venido hablando con anterioridad. Bueno. Podemos decir que algunas de las obligaciones del patrono, aquí es donde le gusta a muchas personas, ¿verdad? Porque, ¿qué es la obligación de un patrón? Pues me estoy guiando con el artículo 61 del Código de Trabajo, como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, entonces ustedes pueden visualizar que tenemos cuatro, ¿verdad? Cuatro creo que son importantes mencionar como son la remuneración, ¿verdad? Los pagos de salarios. El patrono, todo patrón está obligado a pagar por un servicio, ¿verdad? En este caso, la producción, llevar a cabo una tarea en específica, etcétera. También una obligación es dar la oportunidad a los trabajadores oportunamente, ¿verdad? Brindar todas las herramientas, ¿verdad? Porque eso es lo que va a caracterizar este tipo de contratos, ¿verdad? Porque él me tiene que brindar todas las herramientas para que yo pueda desenvolverme con satisfacción para la producción de dicho trabajo, ¿verdad? Conceder las licencias de goce de sueldo a los trabajadores en casos especiales. Aquí yo coloqué en casos especiales porque los artículos mencionan a bastantes,
dentro de los cuales está pues el fallecimiento de un ser querido, el nacimiento de un hijo, eh, por alguna situación, en este caso podemos poner ejemplo, votaciones o algo que sea del gobierno, ¿verdad? Entonces él tiene que conceder esos permisos, ¿verdad? Y tiene que pagarlo a pesar de ello, no me puede suspender nada más. Y guardar a los trabajadores la debida consideración. Un patrono no puede faltarle el respeto a sus empleados, obviamente todo tipo, verbal, físico, entonces a esto hace referencia, ¿verdad? Como les digo, les dejo el artículo para que ustedes puedan indagar un poco más. Tanto trabajadores, tanto patronos como trabajadores, pues van a tener obligaciones. En este caso, pues hacemos mención a las obligaciones que tiene un trabajador en base al artículo 63. Dice que el trabajador tiene la obligación de desempeñar el servicio por el que fue contratado, bajo la dirección de algún representante o del patrón, es decir, un superior, ¿verdad? Entonces, a mí me contratan por algo, pues lo voy a tener que llevar a cabo, ¿verdad? También se hace mención de guardar los secretos técnicos, comerciales, de fabricación de los productos cuya elaboración concurran directa o indirectamente, ¿verdad? Esto va más en relación con los temas de derecho de autor y todo esto, y hace referencia a este artículo, ¿verdad? También nos hace mención de ejecutar el trabajo con eficiencia y cuidado y esmero, ¿verdad? Obviamente entregar lo mejor a la empresa que nos está contratando. También podemos mencionar que se observa rigurosamente las medidas preventivas que acuden las autoridades competentes a las que indiquen los patrones para la seguridad y producción del personal de ellos y de los compañeros de labores o en los lugares que se trabajen, ¿verdad? Prohibiciones, tanto obligaciones como prohibiciones pues van de la mano también, ¿verdad? Entonces, una de las prohibiciones que yo quería resaltar es esta, ¿verdad? Que no pueden exigir, un patrono no puede exigir o inducir, ¿verdad? A los trabajadores que acaparen ciertos consumos de productos en algún lugar, ¿verdad? Porque eso sería penado por la ley, ¿verdad? No me pueden obligar a comprar en un lugar específico, entonces tener claro. Influir en decisiones políticas o con misiones religiosas, ¿verdad? Creo que aquí está muy claro eso. Me pueden, más aquí cuando es en un año electoral, ¿verdad? Que me colocan que tengo que usar un color de playera, que tengo que votar por tal partido, etcétera, etcétera. Tal vez con los religiosos no están así, pero con los de los relacionados a política sí. También no me pueden retener por su sola voluntad herramientas o objetos de trabajo como garantía, ¿verdad? O a título de indemnización. No me pueden decir, mire, déjeme ese carro, déjeme su carro por garantía de su trabajo, ¿verdad? Eso está, eso está penalizado también. Y obviamente ejecutar cualquier otro de acto que restrinja los derechos del trabajador que tiene la ley, que tiene conforme a la ley, ¿verdad? No me pueden exigir algo que no esté en las leyes. Existen también las provisiones para los trabajadores. En este caso, un trabajador no puede abandonar así por así su lugar de trabajo sin una justificación o licencia por el patrono o superior, ¿verdad? Si yo hago esto, pues caigo en otro inciso que vamos a ver a continuación, que puede llevar al despido o suspensión de trabajo. Trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, estupefacientes o cualquier otra condición anormal análoga, ¿verdad? Si yo me presento así, pues estoy em, muy, eh, estoy muy consciente de que me puedo tener consecuencias, ¿verdad? Como despido, multa o no me pagan salarios, etcétera, ¿verdad? Número tres, usar los útiles o herramientas suministrados por el patrono para objeto distinto de aquel que esté normalmente destinado. Si a mí me dan una computadora para mi trabajo, en este caso, que es desarrollo de software, no puedo yo venir a utilizar la computadora que me está dando la empresa o el patrono para que yo la dedique a videojuegos, ¿verdad? O a estar en el Facebook, o etcétera, etcétera.
Número 4, portar armas de cualquier clase durante las horas de, de labor, ¿verdad? Dentro del establecimiento. Esto, pues, hay algunas excepciones o en algunos casos especiales que están autorizados debidamente por las leyes, ¿verdad? Esto creo que está clarísimo, no hay mucho que hablar de ello. Bueno, entonces, en esta diapositiva vamos a querer abarcar bastantes puntos para no extendernos en todo esto, ¿verdad? Em, de los puntos importantes, voy a tratar de hacer un resumen general, ¿verdad? Que existe la suspensión de contratos, terminación de los contratos de trabajo, abandono injustificado de labores, renuncia, obligación del trabajador de preavisar, terminación por disposición de la ley y tipos de sanciones, ¿verdad? Em, dejo los artículos para que ustedes puedan guiarse y puedan tomar nota de ello, ¿verdad? Cada uno pues ir sacando sus propias conclusiones, aunque creo que esto está clarísimo, ¿verdad? Em, hay muchas formas en que lo de- la ley me respalda a mí como empleador y como patrono, ¿verdad? Porque no simplemente alguien puede venir a faltar a una falta laboral o yo como patrón estar cometiendo una falta o algunas cosas así, ¿verdad? Entonces, por voluntad de una de ellas, despido directo e injusto si hay responsabilidad, hay indemnización, ¿verdad? Si en este caso vamos a estar haciendo énfasis en la terminación de contratos, ¿verdad? Si existe un despido injusto, ¿verdad? Que se vea que no hay una causa que me respalda a mí como empleador que me estén despidiendo, entonces tengo derecho a indemnización, ¿verdad? Renuncia, no hay responsabilidad de indemnización. Creo que eso está claro. Yo digo, bueno, hasta aquí ya no quiero más, pues también estoy renunciando a todos mis em, derechos, como en este caso la indemnización. Por mutuo consentimiento, existe también por una causa imputable a la otra. Y aquí hacemos referencia, como digo, a los artículos 77, 78 y 79. Despido directo justo, tenemos algunas responsabilidades como patronos, despidos indirectos, por culpas indirectas, sí hay indemnización, ¿verdad? Abandono injustificado, la responsabilidad es para el trabajador totalmente, ¿verdad? Como le digo, si nadie se presenta al lugar de trabajo, pues está eh, uno consciente de que puede ser sancionado llamando la atención, no pagándole ese día de trabajo, ahí pueden llegar a un acuerdo con el empleador por disposiciones de la ley, y aquí la ley determina que sí hay o no hay responsabilidad, ¿verdad? Como le digo, todo está bajo la ley y en los términos que le estamos brindando a continuación, ¿verdad? Perdón. Eh, como le digo, hicimos referencia en los artículos 77, 78 y 79, donde dice cuando es indirecto, directo para uno como empleador, ¿verdad? Cuando uno hace una renuncia, pues tiene que avisar, ¿verdad? Entonces, o está, también puede estar consciente que puede ser sancionado. Si yo simplemente ya no me aparezco y yo por teléfono estoy mandando mi renuncia, ¿verdad? Entonces, hay tipos de sanción para ello, ¿verdad? Entonces, por terminación por disposiciones de la ley, pues estoy sin la responsabilidad del trabajador, haciendo referencia al artículo 85, y sin responsabilidad de ambas partes, ¿verdad? Entonces, podemos llegar a un acuerdo o podemos que cada quien determine sus causas, ¿verdad? Pero todo esto, como le digo, es con un preaviso y hacemos referencia a lo siguiente, ¿verdad? Em, antes de ajustar 6 meses de servicios continuos, pues tenemos una semana de anticipación por lo menos. Tenemos que avisar. Después de 6 meses de servicios continuos, pero menos de un año en ese rango, pues tenemos 10 días de anticipación, ¿verdad? Por lo menos para avisar nuestra renuncia. Después de un año de servicios continuos, pero menos de 5, pues tenemos 2 semanas de anticipación, por lo menos tenemos bajo la ley.
y después de 5 años de servicio tenemos un mes, tenemos que tener un mes de anticipación para llegar a esta conclusión, ¿verdad? Entonces, esta es la parte que queríamos abarcar. De allí viene ya uno de los temas finales. Estamos llegando al final de esta charla, este pequeño, em, esta pequeño seminario, para donde se me dio un gusto platicar de todo esto relacionado con la industria, ¿verdad? Propiedad intelectual y derechos de autor. Creo que esto es muy importante con, todo lo anterior que hemos hablado ya esta casi media hora, porque tiene relación, ¿verdad? Tanto para los empleados, para nosotros propios, vamos a tener nuestra empresa, tenemos que tener mucho cuidado con detalles para no infringir tanto con nuestras obligaciones como patronos y con nuestros empleados, como infringir la ley con alguna una propiedad intelectual, algún derecho de autor, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita vamos a entrar en este tema en específico, en estas dos cosas, la propiedad industrial y derechos de autor, ¿verdad? Y derechos conexos, que van de la mano. Entonces, sin más preámbulo, pues que continuemos. Bueno, entonces decimos que la propiedad industrial es un conjunto de derechos que pueden poseer tanto una persona física como una persona jurídica sobre una invención. En este caso tenemos dos en la perspectiva, era tanto marcas como patentes, y en patentes pues se dividen en invención, modelo industrial, modelo, diseños industriales, ¿verdad? Entonces decimos, ¿verdad? Sobre una invención, que ellos tengan una invención, como digo, una patente, una topografía de documentos semiconductores, certificados complementarios, diseño industrial, un signo distintivo, marcas o nombres comerciales, etcétera. Este también otorga dos tipos de derechos. En primer lugar, el derecho a utilizar la invención, diseño o signo distintivo. Y en segundo lugar, el derecho a prohibir a un tercero que lo haga, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque tenemos que estar bien asesorados, ¿verdad? Para que en ningún momento caigamos en infringir la ley, ¿verdad? Porque como lo dice, se los acabo de comentar, ¿verdad? Que cualquier marca, cualquier patente de invención, modelo o diseño tiene derecho de prohibir a terceros que lo hagan, ¿verdad? Entonces, aquí no quise entrar mucho a detalle con imágenes, con ejemplos, porque estaría yo infringiendo a veces los derechos de uso de símbolos, ¿verdad? Y no quiero decir marcas ni nada para que no tenga problema mi video. Entonces, pero nosotros em, tenemos que estar muy cuidadosos en esta área de propiedad industrial, porque no puedo venir yo y tomar em, el diseño de X refresco, ¿verdad? Y decir, yo voy a tomar el mismo diseño que él, ¿verdad? Le voy a cambiar dos, tres letras al nombre para que la gente se confunda, ¿verdad? Entonces ahí entramos infringiendo otro artículo, ¿verdad? Porque nos prohíbe, estas leyes respaldan a todo quien haya producido esta marca, ¿verdad? Entonces es muy, muy, muy cuidadoso, ¿verdad? Todo esto se tiene que registrar bajo propiedad industrial, ¿verdad? Obviamente, todas estas marcas que a veces em, ya simplemente con el hecho de que nosotros visualicemos, las veamos, sabemos a qué se refiere, si es un servicio, si es un artículo, si es tecnología, etcétera, ¿verdad? Entonces ya son marcas establecidas. Acá en Guatemala eso es muy común que se pirateen, por decirlo así, pero tiene que ser los encargados, el administrador y todo de cada empresa que venga a cerrar esos lugares, ¿verdad? Porque nosotros como personas civiles pues no podemos hacerlo nada más así porque ellos tienen el respaldo de autenticación, ¿verdad? Que ellos de innovación. Obviamente estas
marcas y patentes, pues tienen derecho a em, 75 años de la creación y 75 años después de la muerte del que la creó, ¿verdad? Entonces están súper protegidas, tienen derecho de distribución, tenemos que tener derecho a distribución, de uso, etcétera, ¿verdad? Entonces por eso le digo de que es muy, muy complejo todo esto, incluso los lemas pueden entrar como una patente, ¿verdad? Porque es muy usado que ya ciertas empresas tengan su lema establecido, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, todo esto entrará en propiedad industrial. Tener el cuidado, como nosotros, como administradores, pues, de utilizar ciertas cosas, ¿verdad? Em, no podemos utilizar las marcas por nada más así. Tenemos que tener un respaldo, una autorización, un documento que nos ayude a poderla usar. Sí, en este caso, el, la patente pues está utilizada para que se distribuya, ¿verdad? Bueno, entonces, derechos de autor y derechos conexos. Estas dos se dividen en dos ramas. En derecho de autor, pues como vemos ahí, dice obras audiovisuales, artículos periodísticos y podemos indicar también que esto está avalado por el Congreso de la República en su decreto 3398, ¿verdad? Donde la ley ampara todas las obras audiovisuales, como le digo, las obras escritas, enfrasca muchas situaciones, ¿verdad? Muchas situaciones que les da derecho, en este caso, a todos los artistas que crearon letras específicas, pues tener derecho a que nadie pueda utilizar esa música, ¿verdad? Entonces, creo que acá lo de los artistas y todo es un poquito más complejo en el sentido que estamos porque sabemos de que la piratería existe, ¿verdad? Entonces, es más complejo para un artista pues tener un poquito más de derechos sobre su canción. Lamentablemente es así, pero sí existe la ley que lo respalda, ¿verdad? Entonces, como comentaban, ¿verdad? Y esto protege muchas situaciones, ¿verdad? Entonces, desde una obra literaria, fotografías, ¿verdad? Entonces ahí vamos a entrar en, en el siguiente tema, ¿verdad? Porque vamos a tener que tocar el último temita que son los programas de cómputo, ¿verdad? Entonces, antes de eso, pues pasemos a derechos conexos. Que dice que los derechos conexos, pues, aumentan artistas, intérpretes, productores de fonogramas, organismos de radiofusión y retransmisión, ¿verdad? Entonces, entra de la mano lo que es el derecho moral, ¿verdad? Porque el derecho de que todo autor a ser reconocido como tal persona que creó la canción, creó la película, el audio, etcétera. Es decir, el momento de la divulgación, evitar, este tiene el derecho a que se eviten las deformaciones de su obra, ¿verdad? Que, de las multiplicaciones, ¿verdad? Que no se distribuya hacia lo loco, como decimos, ¿verdad? Tiene ese es, derecho moral, ¿verdad? Entonces, esto recalca en los derechos de autor y derechos conexos. Como también lo tiene en los derechos industriales, pues el derecho patrimonial, se podría decir, que tiene cada persona la facultad para poder explotar por sí misma su obra, ¿verdad? Yo tengo, voy a patentar mi canción. Tengo todo el derecho para explotar esta obra, ¿verdad? Como a mí se me dé la gana porque soy el creador de esto, ¿verdad? Y pues como tengo la propiedad, el derecho de explotarla, tengo también la autorización de prohibir a terceros que hagan esto, ¿verdad? Que no se distribuya. Entonces, esto es en sí lo que nos recalcamos con derechos de autor y derechos conexos, ¿verdad? Y para ir terminando, esta parte pues es muy importante porque nosotros como personas que también estamos en el área de informática, pues tenemos que saber esta parte de la ley donde específicamente programas de ordenadores y bases de datos. Em,
con base siempre en la ley, en este caso a lo que nos indica el artículo 5 de la Ley de Derechos de Autor y Conexos, en donde rectifica la definición de autor y su derecho, ¿verdad? Ya dijimos quién es un autor, que crea y todo esto, ¿verdad? Tiene los derechos de transformar su idea en algo, ¿verdad? También en los casos especiales donde el Estado o las personas jurídicas pueden optar a ser titulares de estos predios. En este caso, pues se hace uso del artículo 11 de la misma porque nos respalda, ¿verdad? Ese artículo dice que los programas de ordenador se presumen, salvo pacto contrario, que el o los autores de la obra han decidido sus derechos patrimoniales al productor en forma ilimitada y exclusiva, lo que implica la utilización para divulgar su obra y ejercer la defensa de los derechos morales en la medida que sea necesario para la explotación del programa de ordenador. Se presume, salvo a prueba contraria, que es producto del programa del ordenador, la persona natural o jurídica que aparezca indicada como tal en el video. Esto nos dice literalmente el artículo 11, pues siempre nos hace, recalca, ¿verdad? ¿A qué se refiere con programa de ordenador? Esa misma ley existe un artículo 11 bis que pues respalda a los empleados eh, por si en este caso, su caso es desarrollo de programas eh, y usted puede ofrecer, por decir así, un programa, una innovación a su empleador, pues tiene el derecho de acercarse primero a él, ofrecérselo y si y el empleador considera útil, pues adquirir los derechos de su creación, ¿verdad? Estos son casos muy, muy especiales, pero se dan, ¿verdad? Entonces, tengamos muy, muy en cuenta esto. Lamentablemente, puedo decir, lamentablemente, en Guatemala no se respalda mucho todo esto, ¿verdad? No hay un artículo específico donde diga en especial sobre las licencias de software, ¿verdad? Entonces, siempre se basa con que los softwares también los protegen los derechos de autor porque es de parte de una idea, ¿verdad? Sale de una idea hasta ser producido. Entonces, eso es lo que es un derecho de autor. Pero, como le digo, es solo tomar de la mano la idea en esto de licencia de software, ¿verdad? Entonces, siempre es importante patentar las ideas, si es en este caso de desarrollo de software, ¿verdad? Porque se puede em, llegar a pelear en algún momento así la invención de eso, ¿verdad? Un ejemplo así rápido y ya con eso damos por finalizado. Un ejemplo clarísimo de que no solo la idea es la que vale, ¿verdad? Sino que lo que vale es llevarlo a cabo. En una red social muy famosa, hasta que existe película y todo, ¿verdad? Entonces, uno tiene que patentar su idea, pero llevarla a cabo, ¿verdad? Llevándola a cabo, eso ya está creado y eso ya tiene un respaldo ante la ley. Todo lo contrario, pues la idea no se puede patentar así simplemente. No hay una ley que lo rigorice de tal forma, ¿verdad? Tanto como los programas de ordenador, como base de datos y licencias de software, ¿verdad? Entonces esperamos que más adelante esto se aclare de una mejor manera, ya que ahorita en la actualidad, pues todo lo que es un sistema, lo que es un software, ya está en el ambiente y creo que tanto las personas que nos dedicamos para programar, lo que es desarrollo de software, juegos y todo, como guatemaltecos necesitamos una ley específica, ¿verdad? Donde nos respalde este, esta situación. Entonces, les dejo los anexos y la biografía que me guié. Pues de antemano les agradezco su tiempo. Creo que nos extendimos un poquito, ¿verdad? Pero como les dije al inicio, creo que son temas demasiado amplios y creo que es imposible eso, hacerlo solo en un video, ¿verdad? Espero que los ayude, espero que hayan
comprendido el punto donde se quería llegar. Creo que a mí como persona, pues, todo esto de las leyes, de los reglamentos, de las empresas, tanto las obligaciones como los derechos que tenemos, tanto patronos como empleados, pues son de gran importancia, ¿verdad? Entonces, simplemente dejo la inquietud para que cada uno de nosotros pues, siga leyendo, siga investigando. Aquí estos links fueron de los más acertados, podríamos decir, que se encontraron en la red. Y pues por supuesto con la ayuda de la documentación brindada por nuestra catedrática, la magíster Brenda Coyoy, ¿verdad? Que con el material de ella pues siempre nos pudimos respaldar. No me queda más que agradecerles por estar viendo este video. Espero que nuevamente les digo, les haya ayudado, les sirva de ahora en adelante y pues cada uno de nosotros tengamos una mejor idea al momento de abrir nuestra empresa. Ahora ya sabemos eh, lo que tenemos que llevar, los cuidados que tenemos que tener y por supuesto todas las obligaciones que tenemos, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho su asistencia hasta el final. De antemano, muchas gracias y pasen feliz tarde.